¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En los siguientes minutos vamos a escuchar una historia narrada por el investigador y contactado Eduardo Camacho. En la pasada ocasión en que nos encontrábamos en lo alto del Cerro Yaya observando el cielo nocturno. Ustedes quizá tengan ya conocimiento de lo que se cuenta en los alrededores de la ciudad del Cusco y en otros lugares de nuestro país, de la existencia de túneles o chincanas que serían contactos con un mundo intraterreno y que en determinadas oportunidades permitirían el paso hacia quizá ni siquiera un mundo intraterreno, sino una realidad alternativa, otra dimensión, otro tiempo quizás. Pues el señor Camacho nos va a contar un testimonio que él recogió hace varios años atrás respecto a un misterioso aposento que estaría debajo del templo del Coricancha, uno de los lugares más sagrados de la ciudad del Cusco. Los dejo con esa información. Claro, pues antes lo que hacíamos era, veníamos acá a la 1 de la mañana, pero a las 10 de la noche todos estábamos durmiendo ahí en Papayón y de ahí veníamos para acá. Parece que la noche ha estado tranquila, entonces en todo caso en cuanto a observación ovni, ¿no? Sí, ¿Cree que me podría contar nuevamente la historia de ese puquio, ese mundo subterráneo del Coricancha? como te digo, o sea, yo le comentaba de las cosas que me ocurrían aquí en Chilca a una persona que era de origen cusqueño y que vendía joyas aquí en el mercado indio en la avenida La Marina. Y siempre ponía atención seria a lo que le contaba, o sea, me parecía extraño que siempre tomaba las cosas que yo le contaba muy en serio. Así es que me dice un día que si él me puede contar esta vez una historia que a él le había pasado, que a él le había ocurrido, ¿no? Entonces me dice, él es de Cusco, el mismo centro del Cusco. Y años atrás él y su familia le gustaban jugar, divertirse y comer en la parte baja o detrás del Coricancha, ¿no? En el campo, que es la parte donde está el pasto, en esta parte del Coricancha, en la parte externa. Y cuando era niño, junto con su primo hermano, su primo, no recuerdo bien, que era mayor, que él tenía 10 años y él tenía 7, había una entrada, una pequeña entrada, más que una pequeña entrada, un pequeño desagüe en forma triangular de dos rocas que se triangulaban y de ahí salía agua, pero lo curioso es que en la base había totora o totorilla, lo que me llamaba mucho la atención. Entonces deciden él y su primo ingresar hacia ese canal, que no era muy pequeño, sino muy grande, en la parte de ancha era amplia, pero sí había bastante junco de totora, y eso es lo que llamaba la atención. Porque por esa zona pues no hay totora, No, por la pues zona del no, Cusco. es de Puno, sí puede haber, Claro. o otros lugares donde haya más charca más grande, pero ahí no, pues no. Así es que deciden ingresar con su primo. Como eran muchachos, ingresan, más, sin ni más interés, decía. Y cuando se dan cuenta que el lugar adentro era abovedado, era grande y abovedado, y encima era iluminado, pero no veían de dónde emanaba la iluminación, solamente que era iluminado y que además adentro había una laguna y era grande esa laguna, pero aparte había el junco precisamente que había en la parte de afuera, estaba rodeado prácticamente esa laguna con ese junco y habían garzas, pececitos, otros animalitos, creo que lagartijas, algo así me indicaba, otros animalitos que él indicaba en ese momento, porque no recuerdo ahora, y que le llamaba bastante la atención. Como su familia se encontraba afuera alimentándose, comiendo y divirtiéndose en la parte externa del Coricancha, llamó a sus papás para que vean lo que estaba ocurriendo adentro de este pasaje, de esta pequeña sequía que emanaba agua y que tenía junco. Así que el papá y el tío ingresan
ingresan los primos y comienzan a darse cuenta que era una gran laguna que estaba iluminada, que no sabían de dónde salía la luz, porque eso les recuerdan todo el tiempo ellos, y que habían pues aves inclusive, ¿no? Como la garza, y ellos indicaban que había garzas adentro, ¿no? Entonces hubo gente que se le ocurrió decirlo esto al sacerdote del Coricancha, pues el Coricancha pues pertenece a la A la iglesia. iglesia. Ajá. Entonces vino el cura y comenzó a sacarlos a todos de ahí del lugar, ¿no? Recuerda bien él ello, y por eso que desde esas fechas en adelante ese lugar está con rejas y con una puerta, ¿no? Tal como ahora se le puede apreciar, ¿no? Eh, es interesante, para mí es bastante interesante porque cuando alguien intentó del Cusco mismo contar esta historia y yo narré en el Facebook sobre esta historia del referente al Cusco, sobre el tema del Coricancha, muchas personas comenzaron a recordar de que esa historia era la cierta, que era la verdadera, la que yo estaba contando, porque recordaban de niños que este hecho había sucedido, ¿no? Ujú. Y podría tener relación con lo que se habla de las chincanas que conducen a mundos subterráneos Subterráneos. en la zona del Cusco y otras partes de los Andes. Por eso que hay mucha gente que dice escuchar pasos, bulla, ¿no? O sea, especialmente por el lado de Kencos, Coricancha, y que hay mundos subterráneos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que están ahí escondidos y todo lo demás. Así es.